Buenas tardes, mi nombre es Antonio Márquez, soy su maestro de la clase Proceso Vida-Muerte. Esta ocasión nos tocará hacer una videoconferencia o una clase virtual. Esto debido a lo ocurrido el 19 de septiembre, el terremoto que tocó en la Ciudad de México. Como saben, afectó la zona de Tlalpan y las autoridades correspondientes y la SEP han decidido que todavía no es seguro o no es el momento para regresar a las aulas. Entonces el instituto, para no perder clases, habilitó esta videoconferencia o esta clase virtual. Esperemos que ya para la segunda clase ya nos veamos en el salón, ya que a mí me gusta tener esa interacción con mis alumnos, dar dinámicas, estar atento a ellos, pero no por eso esta clase le quito importancia, al contrario, me tengo que esforzar para que a ustedes les llegue de una manera adecuada la información. Ahorita en la presentación les voy a dejar mi teléfono, mi correo. Cualquier duda, aclaración que tengan me pueden marcar, mandar mensaje, ya sea por WhatsApp, de texto, el correo. El correo lo checo diario. Es que si ustedes me llegan a mandar un correo, tengan la seguridad que se lo contestaré en el transcurso del día o máximo al otro día. Esta clase es un poco complicada así virtualmente. ¿Por qué? Porque como les digo, me gusta hacer dinámicas. Pero nos vamos a adaptar a todo. Espero que la disfruten, que sea un paso para el día que nos veamos poder trabajar de otra manera. Sin más por el momento, vamos a empezar con las diapositivas y la presentación. Gracias. Como les dije, aquí les dejo mi número celular y mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración que tengan respecto a la clase. Me contacten y yo les responda a esa pregunta que tienen. En los rubros de evaluación son los siguientes. Les quiero dejar claro que esto programa guía se la voy a hacer llegar al jefe de grupo para que la comparta con todos ustedes, para que lo tengamos todo. Pero se los pongo aquí para que vean cómo vamos a evaluar. 80% de asistencia y permanencia en clase para tener derecho a ser evaluado. ¿Esto por qué lo hago así? Porque son pocas clases las que nos vemos, son 7 clases, bueno, y ahora van a ser 6, vernos físicamente. Y si ustedes faltan o no van a clases por cualquier circunstancia o se salen de clase y no cubren ese porcentaje, no hay manera que los pueda evaluar. Ya que como les dije, a mí me gusta ser interactivo, hacer dinámicas, estar moviendo al grupo para que no nos aburramos. Pero entonces les hago llegar este programa guía. El examen va a valer 35%. Este examen se va a hacer en la última sesión, en la séptima. Es un examen sencillo. Va a ser la participación continua e individual en clase el 15%. Me gusta que mis alumnos sean dinámicos, que participen, que aclaren sus dudas, que aporten sus conocimientos, sus comentarios. ¿Para qué? Para que así se forme una armonía agradable en el salón. El trabajo dentro del salón de clases vale el 20%. Esto es como les digo, si hay que hacer una dinámica, si hay que hacer algún trabajo en el salón de clase, es lo que se va a contar el 20%. El reporte de lectura por medio de mapa o diagrama conceptual, ese es el 30%. En este reporte yo les haré saber con tiempo cuándo va a ser la entrega y de qué va a ser la entrega de este reporte. Todavía es la primera clase, ahorita es como que para ponerlos claro, y el día que nos veamos ya les puedo aclarar cuáles son el reporte de lectura o los reportes de lectura. A lo mejor es sencillo del tema que vamos hoy, un reporte de lectura sencillo para aclarar. Muy bien. Entonces, como les dije, esto va a ser al jefe de grupo, pero lo tienen todo. Reglas de convivencia. Yo pongo estas reglas de convivencia, ¿por qué? Porque somos un salón en el cual hay diferentes tipos de opiniones. Y si no, desde un principio no ponemos estas reglas de convivencia, se puede salir de control esta dinámica y no me gusta eso. Entonces, ¿cuáles son las reglas de convivencia? Todo lo que aquí se dice, aquí se queda. Todo el trabajo que hagamos dentro del salón de clases, o lo que los comentarios, los ejemplos que se pongan, se queda dentro del salón de clase. Me ha tocado veces que
Se platica algo, ya lo están platicando en el pasillo, en las escaleras, o están juzgando. Aquí no juzgamos, aquí lo que aporte cada compañero es respetable. Por eso dice, respeto a las diferentes ideologías y sentimientos. Tenemos que entender que somos personas diferentes y todos los tenemos que adaptar a ese proceso. A lo mejor hay algunos que comprenden más rápido las cosas, a otros nos cuesta un poco más, pero todos tenemos que tener esa apertura para respetar las diferentes ideologías. Honestidad. Una cosa que pongo aquí como honestidad sería como que hablen ustedes con la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces en la honestidad manejan de que, ay, es que fíjese que esto es un invento. Entonces hay que ser honestos con nosotros y con los compañeros. La cordialidad y armonía. Yo sé, a lo mejor ya son un grupo que ya se conocen mucho porque ya están en la última parte de la maestría, pero tenemos que ser cordiales y armónicos con todos. Yo no los conozco, ustedes ya se conocen, ustedes saben el grupito que se forma, quién es de tal persona o cómo es tal persona. Entonces vamos a ser pocos armónicos o bastante armónicos. Y la otra es hablar en primera persona del yo. Nada de que es que me dijo una amiga, es que aquí la compañera, no. Si voy a aportar, voy a hacer una dinámica, es yo pienso, yo digo, yo siento. Hablar por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya estamos, como les digo, ya están casi por salir y ya tienen que empezar a hablar del yo, del yo, del yo en primera persona, para que no sea, es que me dijeron, es que yo pensé. No, hablo por mí, lo que yo digo, lo que yo pienso, que sea por mí. Puntualidad. La puntualidad se va a dar 10 minutos de tolerancia. Si ustedes llegan después de esos 10 minutos de tolerancia, yo ya habré pasado lista. Y si yo paso lista y ustedes no están en la asistencia, quiere decir que van a tener falta. Esto lo hacemos porque el control escolar así no lo pide. Y si yo no paso lista, al que sale perjudicado o en este caso regañado soy yo. Entonces tienen 10 minutos de tolerancia. Si llegan 15, 20 minutos tarde, ustedes entrarán. Eso sí se quedará con su falta, pero si quieren tomar la clase, lo pueden tomar. ¿Por qué le hago 10 minutos? Porque hay veces que empiezan a llegar 15, 20, 25 minutos y es falta de respeto para los compañeros que ya están desde la hora puntual tomando clase. Lo mismo en el receso. En el receso cuando haya cambio de clase, porque con ustedes me va a tocar las dos clases, son 20 minutos o que estén puntualmente en la otra clase. Empatía. Reconozco las emociones de los demás. Como les dije, somos personas diferentes y tenemos que aceptar las emociones de los demás. No hay participación correcta o incorrecta. Aquí hasta la pregunta que ustedes piensen que es más absurda, me gustaría que le hicieran. ¿Por qué? Por aclarar dudas, porque estamos en este momento de aprender, porque ya cuando estemos afuera con los pacientes, con los consultantes, es donde ya no podemos hacer nada. Entonces en este proceso que ya están por punto de terminar la maestría, cualquier pregunta, duda, la hagan saber. No interrumpir la clase. Va pegado con el de no apoderarse del micrófono. Hay veces que los compañeros quieren participar, pero es una participación muy larga. Necesitamos que sean breves, claras y concisas. ¿Esto por qué? Porque somos 2 horas las que tenemos en clase. Y si el compañero ya habló y que 10 minutos ahorita y otros 5, se nos va a ir la clase y no abarcamos todos los temas. Entonces, yo no les voy a prohibir que participen, alzan la mano, ser breves, claros y concisos, se le da la palabra y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Y por último, y el no menos importante, es teléfonos en vibrador. ¿Por qué yo les pongo el teléfono en vibrador? Porque como les dije, cuando estemos haciendo una dinámica, una actividad y esté concentrado el salón o el grupo y suena un teléfono, es molesto para los demás. Entonces yo les pido que lo pongan teléfono en vibrador. Si les llega un mensaje, una llamada, pueden salir a contestar, salen discretamente sin hacer ruido y regresan de la misma manera. No es de que ya apaguen su teléfono y no pueden salir, no, tampoco soy de ese aspecto. Pero sí respete a los demás compañeros para poder, así como les dije, tener un ambiente de calidad, un ambiente armónico y podamos llevarnos estas sesiones que nos quedan y que nos vamos a ver de una manera adecuada. En esta primer clase vamos a hablar del proceso de vida y muerte. ¿Qué vamos a ver? La vida ante la muerte, la impermanencia, reflexión y cambio, la naturaleza de la mente, evolución,
karma y renacimiento, el camino espiritual y la esencia más profunda. Estos puntos son los que abarcan en nuestro programa guía. El programa guía, como se lo vuelvo a comentar, van a llegarle a sus manos, ya sea que me lo mande el jefe de grupo un correo y se lo vamos a ver, o de manera directa o individual. Pero estos son los puntos que vamos a ver en esta primera sesión. Antes de empezar con esto que es la vida, vamos a observar un pequeño video respecto a la vida. Espero pongan atención y tomen sus mejores conclusiones, por favor. ¿Qué es la vida? Posiblemente esta sea una de las preguntas más grandes que se puede hacer un ser humano. Las respuestas pueden ser muchas, algunas de ellas filosóficas y otras científicas. Pero ninguna de ellas puede ser una respuesta 100% objetiva. Existen diversas definiciones de lo que es la vida. Incluso cada persona puede tener su propio significado de lo que es la vida y estar en lo correcto. Pero, ¿podríamos definir la vida como algo real? Científicamente la vida solo es una reacción química muy compleja que se desarrolló y evolucionó durante millones de años en el planeta. Sin duda una respuesta que, aunque es muy simple, es aceptada por toda la comunidad científica. Pero para un ser tan complejo como es el ser humano, su propia existencia no puede ser solamente eso. El ser humano ha desarrollado una inteligencia capaz de preguntarse no solo qué es la vida, sino cuál es su propósito. El propósito de la vida es muy importante para todo ser humano. Nuestra naturaleza misma está basada en el propio desarrollo, y nuestra misión en la vida es algo muy importante. Tanto que ideologías otorgadas por religiones siempre han sido muy exitosas en todo el mundo gracias a esto. En la mayoría de las veces el ser humano no puede lidiar con preguntas tan difíciles. Y se aferra al propósito que le da una religión. Pero ¿cuál es el propósito de la vida según las religiones? Ir al cielo. Cuando Galileo inventó el telescopio y lo utilizó para mirar las estrellas, la gente inmediatamente le preguntó, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el propósito de la vida? En esos tiempos el más grande propósito de un ser humano era vivir una buena vida y poder ir al cielo. Pero Galileo vio a través de su telescopio. Y no vio ningún cielo allá arriba. Y después de cientos de años el hombre continuó mirando más y más lejos a las estrellas sin encontrar el propósito de la vida. A pesar de que las respuestas que otorgan las religiones han sido fácilmente desmentidas a lo largo del desarrollo de la ciencia, estas ideas prevalecen gracias a la necesidad del ser humano por obtener respuestas y un propósito. Es decir, que preferimos aceptar una respuesta falsa o incomprobable a quedarnos sin ninguna respuesta. La ciencia nunca podrá responder la pregunta ¿por qué? Ya que esta pregunta tiene valor humano. Podemos saber cómo se originó la vida y el universo, pero nunca podremos responder científicamente por qué se originó la vida y el universo. Pero ¿será posible responder el por qué, y saber cuál es el propósito de la vida? Como dije anteriormente, la respuesta a la pregunta ¿por qué? Tiene un valor completamente humano, una pregunta exclusiva que solo se haría un ser inteligente. Es por eso que la única respuesta satisfactoria es la que se da este ser a sí mismo. El significado y propósito de la vida solo puede existir cuando un ser inteligente se lo da. Es decir, que como individuos debemos de crear nuestro propio destino y significado de nuestra existencia. Cosa que no es nada fácil, pero cualquier persona lo puede lograr siempre y cuando decida encontrarlo. La gran pregunta que debería hacerse todo ser humano es la siguiente. ¿Estás dispuesto a dejar que tu vida le dé significado a alguien más? Llámese iglesia, gobierno o cualquier idea ajena a tu propia mentalidad. ¿Quieres que el significado de la vida sea el que tú quieres o simplemente quieres ir al cielo y vivir la vida como te lo dice un libro sagrado? Una vez que ya hemos visto el video, tenemos la noción, abrimos un poco el panorama de la vida. ¿Por qué? Porque es un tema bastante complejo, bastante difícil de abordar. Trataremos de ser lo más claros posible. Dice, el concepto de vida puede ser definido desde diversos enfoques. La noción más habitual está vinculada a la biología, que sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este sentido, la vida es aquello que distingue a hombres, animales y plantas, por ejemplo, de los objetos como una roca o una mesa. En esta parte es de la biología es, desde que estábamos pequeños nos decían, el ser humano
nace, crece, reproduce y muere. No necesariamente ya es en la actualidad es eso. ¿Por qué? Porque si un ser humano no se reproduce porque no puede, porque no quiere, entonces ya no está vivo. Entonces ese tipo de cosas es como que dejarlo un poco claro. Esto es de la parte de la biología. Pero no necesariamente son esos 4 puntos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Si nacemos y crecemos, no necesariamente nos reproducimos y debemos de morir. En términos científicos y para la física y otras ciencias afines, la vida hace referencia a la duración de las cosas o a su proceso de evolución, vida, medio, ciclo vital de las estrellas. Entonces, volvemos al mismo, el universo también está vivo. Les hago esa pregunta. ¿Por qué? Porque aquí dice, la vida hace referencia a la duración de las cosas. Entonces, sabemos que si dura algo, puede que esté vivo. No necesariamente debemos de respirar para estar vivos. En la medicina, para algunos la vida existe desde que se fecunda el óvulo. Para otros, desde que ya no es posible legalmente el aborto, hasta el cese irreversible de la actividad cerebral o muerte cerebral. Se define también la vida vegetativa como un conjunto de funciones involuntarias, nerviosas y hormonales que adecuan el medio interno para el organismo responda en las mejores circunstancias a las condiciones del medio externo. Funciones que parecen estas reglas por el hipotálamo y el eje hipotálamo hipofisario. Entonces esta parte de la medicina es un poco más compleja, como ven la definición. ¿Por qué? Porque ellos hablan desde que la fecundación del óvulo, pero con la nueva ley que ya podemos hacer la interrupción legal del embarazo, entonces ahí hay una contradicción con ellos. Entonces debemos saber que en la medicina, desde que nacemos el óvulo, bueno, se fecunda el óvulo con el espermatozoide, ya hay vida. En la actualidad también ya está modificado esta definición de la medicina, pero nos quedamos con esta todavía por el momento. En la religión, para la mayoría de las religiones la vida presenta connotaciones espirituales y trascendentales. Aquí nos vamos a meter en conflictos de definición de la religión, que si está mal o bien dicho, pero aquí es esto, la religión para la vida es trascender, y hablo desde cualquier religión, por eso hay que pongo los símbolos de las distintas religiones, porque para las religiones es la connotación espiritual y trascender, eso es para parte de la religión. Nosotros como transpersonales también buscamos esa connotación espiritual y trascender a una mejor calidad de vida. Aquí es donde ya empezamos a cambiar la religiosa cristiana. La vida humana es un paso que conduce al alma de la existencia a plenitud eterna en un periodo de tiempo. Estos son de la religión cristiana, ¿sí? Ellos dicen la vida es un paso que conduce al alma a la existencia. Bueno, los que son católicos pueden decir, una vez que nace, vamos al cielo. Para la religión budista, la vida es cada uno de los estados de reencarnación de los seres sintientes en el samsara. Ellos, el budismo, dicen que cuando tú reencarnas es porque ya hiciste una evolución en tu vida pasada, ¿sí? Entonces, para el budismo es esa parte de se acaba una vida pero empieza otra después de esta que estamos. Vamos a hablar un poco de la impermanencia. Esta frase la vamos a leer. Dice, lo que ha nacido morirá, lo que se ha recogido se dispersará, lo que se ha acumulado se agotará, lo que se ha construido se derrumbará y lo que ha estado en alto descenderá. Esta es de Buda, que vamos a ponerlo, él es no lo manejan como Dios en el budismo, pero es su seguidor o su fiel en el budismo, Buda. Entonces vamos a ver qué es la impermanencia. La impermanencia es la ley universal. Todo se encuentra en un estado de cambio permanente. Paradójicamente, la impermanencia es lo único que permanece. De acuerdo a la doctrina budista, para el budismo, la impermanencia hace que no nos sea posible encontrar seguridad ni certidumbre absoluta, incluso del más próximo futuro. Entonces, la impermanencia es que todo está en cambio constante y permanente. Cambia. Por ejemplo, ahorita ya que empezamos a ver este video, ya no somos la misma persona que cuando empezamos a ver esta presentación. Vamos cambiando. Todo el momento el ser humano cambia y por eso la ley de la impermanencia es una ley universal. El concepto de impermanencia es extraño y lejano para muchos porque la sociedad occidental se asume como indestructible. Aquí lo manejamos como que de esta parte de Occidente es
pueden decir algunos, no, es que esos de Oriente están muy locos, o por como dicen que vamos a cambiar, y por aquí nos sentimos como indestructibles. Afirmamos que las personas son para siempre y que el amor dura, que los planes siempre saldrán bien y que la salud es inquebrantable. Si nos toca pasar por despedidas o perder cosas materiales, creemos que el dolor será eterno y no veremos o vemos la salida a los problemas. Que todo lo contrario con el budismo. El budismo dice, si ya tenías un carro último modelo y te lo robaron, dale las gracias a la persona que se lo llevó porque ya no te servía en ese momento. Cuando dice aquí, el amor dura para siempre. Esto tenemos desde la adolescencia, esos planes de que el amor es para toda la vida y hasta que nos casemos juntos, hasta que nos lleve a la tumba. Entonces, el budismo dice, no, el budismo dice, todo va a cambiar, va a cambiar. Incluso la misma relación de tu pareja ya no es la misma de cuando eran novios, ya no es la misma relación de pareja cuando tú estabas hoy en la mañana. Entonces el budismo por eso dice no apegarse a las cosas, dejarlas fluir como tal. La impermanencia nos da 4 puntos importantes para ir mejorando nosotros o para ir creciendo. Dice, el primero es reconoce que la vida es un cambio. Absolutamente todo lo que te rodea y todo lo que eres cambia. Y como yo les decía, no eres la misma persona que comenzó la clase, porque dentro de ti murieron millones de seres microscópicos y nacieron otros tantos. Tus ideas eran otras antes de leer estas palabras. Han pasado minutos en los que el sol ha avanzado su marcha, la Tierra gira y millones de organismos en el universo han cambiado. Su bioquímica, masa y posición en el espacio. Tu auto, tu casa, tu ropa, todo se ha hecho un poco más viejo. Ayer eras otra persona, al igual que hace 5 o 10 años. Entonces, lo que como les digo, la impermanencia es reconocer que todo va a cambiar, todo lo que vamos a ir haciendo va a cambiar, desde que lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos vestimos, todo va a cambiar. Entonces, por eso dice la impermanencia, reconoce que la vida es un cambio. El segundo punto que nos habla la impermanencia es, acepta que no eres inmortal y nadie que ames tampoco. Pensar en tu propia muerte no es algo con lo que estemos relacionados. De hecho, le tenemos miedo a imaginarlo y huimos de la idea. Pero saber que tienes fecha de caducidad le da sentido a todo lo que haces, justo porque vas a morir y no sabes cuándo, cada instante que vives es precioso. Entonces aquí dice, acepta que no eres inmortal. Todo lo que hagamos hay que hacerlo de una manera apasionada, con esa pasión, disfrutar cada instante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es que vayamos a morir y es quedarnos con hacer las cosas o con esas ganas. Entonces disfrutar, no sabemos cuándo nos va a morir. Si alguien nos dijera, ¿sabes qué? Tú vas a morir tal día, pues ya no tendríamos que preocupar. Pero no, cuando estamos en ese cambio, en esa evolución, entonces hay que aceptar que no somos inmortales, que todo lo que gira a nuestro alrededor también se va, en dado caso, a llegar a morir. Otro punto que nos dice la impermanencia es reduce expectativas. Esperar demasiado de los demás y de la vida es el camino seguro a sufrir. No importa cuán fuerte lo intentes, la vida y las personas jamás llenarán los zapatos imaginarios que has generado. Aquí nos pasa mucho de este lado de Occidente que es que me pagó de una manera que no era la mejor adecuada. Yo lo ayudé y él no me dio las gracias. Entonces aquí lo que nos dice la impermanencia, que como les digo es de la parte del budismo, es reduce tus expectativas. Si tú lo que vas a ayudar y lo que vas a hacer, hazlo de corazón, no esperando nada a cambio. ¿Por qué? Porque si no esperamos nada a cambio, no sufrimos. Y al no sufrir, reducimos nuestras expectativas y dejamos fluir lo que no esté en nuestro alcance. Otra que dice, aprende del cambio. Es normal tener dolor y debemos dejar pasar el tiempo para procesar lo que pasa. El problema es que el cambio nos congela y evita que nos movamos. Aquí lo que manejamos de este lado o muy cotidianamente es que estás en tu zona de confort. Estás en tu zona de confort, muévete, todo, haz un cambio. No lo hacemos, ¿por qué? Porque nos da miedo a movernos. ¿Qué va a pasar? Si yo estoy en una zona de confort, que es como se maneja a gusto, si me muevo, ¿qué va a pasar? No, mejor me quedo aquí. Entonces lo que nos dice la impermanencia es aprende del cambio. Todos los cambios tienen sus cosas buenas y malas. Lo bueno lo aceptas, lo malo lo desechas. Y por último dice disfruta todo. Aquí les pongo unas imágenes del lado, la primera de arriba es el día y la noche. Nos dice en impermanencia disfrutamos todo, entonces disfruto tanto el amanecer como la oscuridad, como la noche, el atardecer. Abajo vienen las estaciones del año.
Hay gente que le dice, ay, es que a mí no me gusta el invierno o no me gusta el verano. Hay que aprender a disfrutar todo. ¿Por qué? Porque es en ese cambio constante en el que estamos. Del otro lado tenemos en el árbol y se ven dos niños, lo que viene siendo la mañana y el atardecer. También es disfrutarlo de esa manera. Y por último tenemos la imagen de cuando somos niños. Bueno, la primera son niñas, adolescentes, adultas. Adulta viene a una adultez, vejez y llega hasta el último. Y por último en los niños lo viene lo mismo. Entonces dice, disfrutar todo lo que hagamos, disfruta todo, porque cada etapa de tu vida es distinta a la anterior. Cada día de tu vida es distinta. Entonces tenemos que disfrutar todas las etapas de nuestra vida, es lo que nos dice la impermanencia. Ahora vamos a hablar de evolución, karma y renacimiento. La ley del karma. La forma en que configuramos nuestra personalidad, es decir, lo que somos, está determinado por la clase de karma que tenemos, o sea, por los actos de voluntad. Se suele pensar erróneamente que el karma es una forma de retribución universal divina. Sin embargo, muy al contrario, la ley del karma solo sugiere que las acciones volitivas acarrean consecuencias inevitables. Se trata sencillamente de una extensión de la doctrina fundamental de la coproducción condicional. Entonces, si lo manejamos de la ley del karma, que nos dice, lo que haces se te regresará. No es de esa manera como tal, pero sí es una parte importante eso. 5 clases de condicionalidad según el Asali Sutta, uno de los primeros tratados. Dice, existen 5 clases distintas de condicionalidad o niyamas, cuyo estudio arroja algo de luz al concepto budista de karma. ¿Qué es el Atasalini Sutta? Son los tratados que hacen los budistas, o como los libros, vamos a ponerlo. Este es su símbolo, el que vemos ahí es su símbolo. Entonces dice, la primera clase y la más importante es la condicionalidad física inorgánica, que comprende todas las leyes que determinan la manera en que funciona la materia a nivel inorgánico, es decir, todas las leyes de la física y la química. Y eso que estamos hablando de la religión budista, habla un poco de lo que es física y química. La otra es el siguiente nivel, un tanto superior, es el físico orgánico, que abarca todas las leyes de las ciencias biológicas. Entonces, esto es como va formando las leyes, va formando los tratados. Luego tenemos el nivel psicológico, Cita Niyama, en el que se sitúan todas las leyes que rigen el funcionamiento involuntario e instintivo de la mente. Y después está el nivel kármico o kama, Niyama, que engloba todas las leyes que gobiernan la forma en que la actividad voluntaria afecta a la conciencia. Estos son puntos del karma que nos hacen ver de otra manera distinta la visión. Y por último finalmente encontramos el nivel dármico, Dhamma Niyama, que describe lo que podríamos denominar también como condicionalidad trascendental, una clase que experimentan los miembros de la Arya Sangha. Nosotros como transpersonales es lo que buscamos, la trascendencia, la luz, llegar a ese estado de conciencia distinto a los demás. Es por eso que dentro de los transpersonales es como que estamos en ese proceso de cambio, de visión de las nuevas formas de pensar de la psicología. Ahora vamos a hablar del renacimiento. El renacimiento no es la reencarnación del yo, eso es algo que dejamos bien claro, porque muchos pensamos que el renacer es reencarnar. No, aquí vamos a ver la diferencia entre el renacimiento y la reencarnación. El budismo enseña que no siempre se experimentan resultados del karma de forma inmediata. En ocasiones se cumplen mucho más tarde, incluso en otra vida. A lo largo de los años, los budistas han sostenido que el proceso de volver a ser se produce no solo en esta vida, donde nos renovamos cada minuto, sino también más allá de la barrera aparente de la muerte, donde nuestra voluntad determina a sí mismo la forma en que renacemos. Entonces el budismo lo que nos dice, si no renaces o si no llega tu karma en esta vida, al rato vas a renacer en otra vida, en otro cuerpo, y es donde vas a llegar a vivir todo lo que te faltó del karma. Entonces esta imagen que vemos a la izquierda
digamos, es de los budistas, así como que nacemos, crecemos, somos niños, adultos, trascendemos hasta llegar a la muerte y lo manejamos así. En el sentido renacimiento no es sinónimo de reencarnación, a lo que les decía, no es lo mismo. No se trata de que una esencia espiritual fija e inamovible encuentre cobijo en otro cuerpo, cuando el primero ya se ha gastado. Lo que ocurre es que el ritmo de cambio continuo sigue su curso. Del mismo modo que una llama de fuego avanza por un conjunto de ramas, pasando de una a otra, la llama nunca cesa de cambiar. De igual modo, nunca es el mismo yo el que renace. En el budismo hacen lo que viene siendo el renacimiento. Cuando ellos se meten a una práctica o a un renacer, se meten a purificar su alma, es cuando dicen nunca soy el mismo, hago ese cambio. Vamos a hablar del camino espiritual. Ahora hablaremos un poco del camino espiritual. La espiritualidad es un estilo de vida, todos lo sabemos, es una forma de vida, incluso nuestro trabajo cotidiano puede teñirse de espiritualidad. Incluso la manera en que tratamos a nuestra familia, seres queridos, puede ser espiritual. E incluso nuestra forma de soñar y aspirar puede ser espiritual. Como les digo, nosotros los transpersonales buscamos esa espiritualidad, que primero la vamos a diferenciar de la religión o la vamos a separar. Porque no necesariamente tengo que ser religioso para ser espiritual. Puedo ser espiritual sin ser religioso. Entonces, los transpersonales lo que buscamos es esa espiritualidad o ese estilo de vida. La espiritualidad está estrechamente relacionada con el crecimiento y la evolución. Una persona espiritual no es anémica. Una persona espiritual es muy inteligente, amorosa y poderosa. Es capaz de hacer cosas que la gente común no es capaz de hacer. Lo espiritual tiene un sentido práctico. Muchas veces cuando decimos que nosotros somos espirituales o que estoy en ese cambio espiritual, piensan, es que ya no come porque está yendo a sus meditaciones y ya va a estar todo flaco y ese tipo de cosas. Es erróneo. Nosotros somos muy inteligentes, los transpersonales tenemos que ser bastante inteligentes para poder relacionar este crecimiento con esta evolución. Entonces no necesariamente tiene la gente esa falsa idea de que es que si tú estás siendo espiritual, pues al rato ya te vamos a ir a ver a tus meditaciones, ya no nos vas a hacer caso, y eso es algo erróneo. El estándar de una persona espiritual es alto. Ser espiritual no significa retirarse de la vida y centrarse solamente en la meditación y en las prácticas espirituales. La espiritualidad no es una forma de escapar de la vida, sino de vivirla intensamente. A lo que yo les decía, ser espiritual no significa retirarse de la vida de que ya me voy, me voy al templo, ya me voy a hacer mis cosas y me retiro de la vida. No, es aprender a vivir con esta espiritualidad para poder cambiar y buscar ese renacimiento o esa trascendencia. Y por último vamos a hablar de la esencia más profunda. En lo más profundo de nuestro ser reside nuestra esencia, una fuerza innata que trasciende los límites de lo físico. Se trata de una inteligencia más profunda y antigua que aquella que rige nuestro desarrollo morfológico, nuestros gustos, nuestro carácter o nuestras aptitudes. Es algo que va más allá de nuestro ADN, nuestra educación o nuestro carácter. Entonces, cuando somos nosotros, decimos es que tu esencia es grata, tu esencia es agradable, es esa parte, no está algo establecido, pero tenemos esa espiritualidad que lo manejamos anteriormente, esa esencia, ese soy yo, soy único en el mundo. Puede que nuestro cuerpo cambie con el paso de los años, al igual que también cambien nuestras circunstancias personales o la forma como reaccionamos o nos comportamos ante los sucesos de la vida. Lo que no cambia es nuestra esencia, la parte inmutable y eterna del ser. A lo que yo les decía, puede ser que yo sea de una manera, a lo mejor de carácter fuerte o físicamente de alguna manera. Eso es lo que se ve. Pero la esencia, lo interno de nosotros es lo que vale mucho en la persona. Por eso los transpersonales estamos en esa búsqueda de la esencia, la espiritualidad, porque buscamos ese cambio de vida, esa parte de conocernos, de estar en evolución con nosotros mismos. Bueno, con esto terminamos nuestra primera clase. Como les dije, cualquier duda o comentario
Tienen mi correo, mi teléfono para hacérmela saber. Esperemos ya para la otra vernos en el salón. Sin más por el momento, me despido esperando que haya sido de su agrado esta presentación. Es un poco compleja, es un poco larga, pero trataremos de trabajar lo mejor manera posible la próxima. Gracias.